no soy mucho de recomendar autores porque eso me suena muy zurdo liberal argentino, pero me pareció buena idea hablarles sobre uno de mis autores preferidos, que es Spengler. Y Spengler, supongo que en las universidades no lo dan, o será como pensamiento reaccionario malo. Es, yo no, a veces, muchas veces no sé definir con palabras bonitas, porque yo no lo catalogaría como filósofo. No voy a mentir si les digo que siento cierto desprecio por la filosofía, lo único que he leído, y no sé si lo pronuncio bien tampoco, es Schopenhauer, Cioran, y Nietzsche ya me aburrió. Es como que soy más de la onda, a ver, un bon vivant del anuncio que no tenía ni un cobre donde caerse muerto, pero igual terminó siendo un príncipe, y no la onda Nietzsche melancólica que termina en la demencia. Y Spengler, me dijeron ayer filósofo, no sé, hablaba de política, historia, con un tono un tanto, yo no diría pesimista, porque pesimista tiende algo al nihilismo alemán. Él tenía una idea más perseverante de las cosas, sabiendo que nos vamos a morir y probablemente no en los mejores términos y en decadencia. Piensen que Spengler eh, escribe en la época de entreguerras, a diferencia de muchas recomendaciones que lo primero que te dicen, porque lo bonito es decir que leas La decadencia de Occidente. Para mí, el primer libro que hay que leer de Spengler es Años decisivos. Ese libro para mí es fundamental, porque marca esta cuestión que no sé realmente por qué todo parece reaccionario. En rigor es bastante simple. Lo que pasa es que a veces las cosas simples, que son las más evidentes, es más fácil eludirlas. Es como que la realidad para muchos es medio dura, entonces maraña mucho las cosas, lo que sea Mussolini de los rusos. Y no sé por qué hay ciertos pueblos, como el nuestro, que mezclan esa cosa medio igualitaria, liberté, cosmopolita francesa, con una melancolía rusa y germana que me asquea, porque el misticismo llega a Germania. El misticismo griego, el concepto de misticismo griego y pragmatismo romano también se ve en Spengler. Años decisivos habla de toda esta cuestión de entreguerra y esta es la idea central, que los románticos y los ideólogos básicamente destruyeron todo. Si me dicen que es esa la idea, que de las ideologías nunca surge nada bueno, generalmente surgen revoluciones estúpidas que después, 1000 años después, romantizamos y no sirvieron para nada. Y el pueblo alemán es muy romántico. No sé en qué momento la propaganda mundial hizo que consideráramos a los alemanes como relojitos. Es como que si hay una puerta que dice paraíso y otra que dice comisión para entrar al paraíso, es obvio que el alemán va a ir a la comisión para entrar al paraíso mientras toma cerveza. Es un pueblo así. Y Spengler también trata estas cosas de las idiosincrasias de los pueblos. Y es cierto. Uno puede engañar a los demás en términos de propaganda o lo que sea, pero tiene que saber con los recursos que cuenta. Y cada forma de gobierno, cada decisión, cada estilo corresponden a un pueblo determinado en una época determinada. Ese es el problema ese es el tema que los argentinos no logramos como masticar. Es como que nos gusta, a mí me gustan muchos autores de muchos lugares, pero como siento respeto por esos pueblos y por su historia, veo cómo llegaron ellos a convertirse en potencia, con sus condiciones, con sus particularidades, y veo cómo se puede adaptar con nuestras particularidades en nuestro tiempo. Realmente yo admiro a Roma, obvio, España, con su noble, o sea, con ese espíritu noble que tiene el español guerrero, y también me gustan muchas cosas de los ingleses, pero por respeto a esos tres pueblos, no los voy a imitar. Y también sería estúpido, porque estamos en otra época. Es como que los liberales y el zurdo liberal de acá y yo, algo del obrerismo inglés, algo del misticismo alemán, y algo de esto cosmopolita francés, y lo quiso traer acá a una tierra que no era nada que ver con idiosincrasia, que nada que ver.
Y porque los libros les decían determinadas cosas, les pareció lo más bonito para sus panfletos. Hay que saber la realidad, por más dura que sea. No sé en qué momento los seres humanos empezaron a pensar que la vida era simple. Hay que aceptar los hechos. Hay que saber con los recursos que contás. La raza, en el sentido no solamente biológico, es importante. Cómo somos. Y de eso también trata Spengler. Y algo muy curioso, porque bueno, hay muchos personajes que me simpatizan del presente, pero siempre le erran a los diagnósticos y Spengler no le erró. Él hablaba que, es verdad, cada vez que se quiere programar algo, planificar algo, sale como todo al revés. Más que nada desde un puesto de gobierno, pues quiere, y los programas, todo eso es de izquierda. Bueno, eso también habla Spengler, pero después me extiendo. Dice, la convención de Viena, la de Washington va a traer nuevas guerras, porque es verdad, siempre va a haber voces de pacifismo inútil, pero es inútil. Y la realidad te empuja y la realidad te muestra que por más que quedara muy lindo en un libro, por más que quedara muy bonito en una convención, es como que la realidad no se va a adaptar a la convención. Esa es la realidad. Y eso es lo interesante de Spengler. Y también él marcaba bien esta distinción que nunca voy a entender por qué el argentino reniega. Dice, no, quedó obsoleto el concepto de izquierda-derecha, no existe. ¿Viste? No sé si leyeron muchos PDFs o qué, que se cuestionan cosas que son obvias. Si uno quiere ver bien la definición de izquierda y derecha, Spengler lo explica a la perfección. Dice, las medidas que quiera tomar hoy cualquier gobierno, y dice, no partido, porque partido es partido es una cosa liberal, es virtual, digamos, es una estupidez. Y quiera tomar un Estado, tiene que saber dónde se pone, la izquierda o la derecha. ¿Y la izquierda qué es? La izquierda es eso, es la exaltación de las masas, es la demagogia, es renegar de todo tipo de autoridad, porque a diferencia de lo que creen muchos en Argentina, que ven comunismo en los impuestos y que ven comunismo solo en la confiscación, no. Es la izquierda, que es renegar de autoridad de cualquier tipo de jerarquía, ver todo desde lo bajo, subvertir los poderes, la jerarquía y la autoridad del orden. El liberalismo es subversivo en su origen y es subversivo a la larga. Por, por más que te hablen del despotismo de la ley, es subversivo. Si hablamos, si vamos a hilar fino. Izquierda es el eterno cuestionamiento argentino. Eso es izquierda. Izquierda es renegar de la desigualdad. Eso también es izquierda. Izquierda es esto de que es muy típico en Argentina. A ver, uno tiene, yo lo veo que se atajan en modo demagogia obrerista del siglo XX. Si, no sé, estás bien vestido, decís, no, no, pero yo vengo del pueblo. Ahora, ¿por qué no se aflojan? O no sé si ven a un cura con sotana, alto clero. O si es un jefe, ah, garca neoliberal, eso es izquierda. La igualdad está latente del liberalismo que se niegue, y eso es izquierda. Izquierda es cuestionar constantemente la autoridad de lo que sea, la autoridad del Papa, la autoridad de los maestros, de los profesores, de los directivos. La izquierda tiene muchos libros y poco cosas eficientes. Bueno, y otra idea muy importante de Spengler, que creo que es necesario remarcar, porque creo es una palabra que se usa mucho, al menos yo la uso y creo que no la he explicado, es prusianismo. Y eso es lo que veía él en Mussolini. El prusianismo tiene que ver con la autoridad, la disciplina. Eso veía él en Mussolini, y que Mussolini, como era un hombre práctico, decían a los italianos,
son muy quejosos, necesitan ahora orden y disciplina. Prusianismo es que la libertad individual como que no me importa mucho y se tiene que amoldar a la voluntad colectiva, lo lamento. Entonces, ¿qué Spengler aplicaba todo esto a la idiosincrasia de cada pueblo? Y dice, a ver, el liberalismo es cosa de sonsos, puede servir en Inglaterra, pero acá no puede subsistir y no subsistirá. Debatimos sobre cosas que a nadie le interesan. El prusianismo es esta cuestión de autoridad, orden y que es un poco exclusivo. No me importa lo que piense el pueblo, hay que hacer lo que hay que hacer. Y la onda obrerista es como que despreciamos el obrerismo y todo eso, es como que es falso movimiento disfrazado que en realidad es como individualismo berreta inglés. Y es que hasta el meollo de la cuestión. Él hacía algo muy interesante, una asociación que el pueblo que continúa el prusianismo es el español. Y es cierto, es completamente cierto. Toda esta cosa de obediencia, disciplina, los jesuitas, la espada, la cruz. Era un pueblo, amén que sí, también son anárquicos individualmente. Es un pueblo que siempre buscó, a su manera de sacerdote, combinado con militar, el orden. Ahora bien, lo curioso es que él veía prusianismo en Mussolini, tal vez incorporado de adulto, pero él no asociaba Roma, Italia, con el prusianismo. Es más, los veía similares, eh, cosanguíneos a Francia. Porque claro, Francia es un pueblo, bueno, despreciable, pero además de ser despreciable, está muy encerrado en sí mismo. ¿Qué decía Spengler? La cultura, como la despreciaba, como yo también en cierta forma. Está relacionado con todo el ornamento griego, lo inútil, el misticismo griego, filósofos que están ahí sin hacer nada. Y la civilización es Roma, es pragmatismo, es hacer lo que hay que hacer sin mucho adorno. De filósofo me importa los grandes muros del Coliseo, me importa los caminos, me importa todas las clases, me importa lo útil, la civilización. Y el hombre culto se encierra, el civilizado se expande. Y Francia evidentemente se encierra, es el fin de la civilización de Occidente, decía Francia. Bueno, eso es para otro video. Y él veía que el italiano, la idiosincrasia italiana en la modernidad había surgido en Florencia. No era prusiano en realidad, pero él veía ese resurgimiento del cesarismo, del prusianismo en Mussolini. Y es cierto, comentaba las grandes dotes de Mussolini como político, porque esa romantización que hace el argentino también de Mussolini, con una onda muy idealista, podría haber tenido esa onda más de joven, pero de grande no fue eso Mussolini. Mussolini, el hombre de Estado, fue aquel que supo cuándo despedirse de sus pretorianos, aquellos elementos subversivos, insurrectos que lo habían acompañado en la revolución y que podían ser contraproducentes. Y ahí ves al hombre de Estado, cómo se despide con frialdad de esos hombres y cómo no solo ahora está no tanto contra sus opositores, sino contra su propio partido. El hombre de Estado está solo, completamente solo, y puede lidiar con la situación. Y eso veía él en Mussolini, el cesarismo. El orden, la autoridad, obediencia, cosas en rigor muy fáciles de explicar también. Y entonces está esta distinción de los pueblos. Y parece que es muy simple cuando lo digo, pero nosotros no lo estaríamos comprendiendo. Nosotros impostamos cosas de mala manera, porque sí, debíamos impostar un nacionalismo, pero con lo que ya contábamos. Y nosotros ahora, ¿qué? Vamos a seguir esta estupidez de hablar de oligarquía, ahora casta. A mí no me sirve, no estaría siendo efectivo eso de definirme como antiimperialismo, anticasta o anti lo que sea. Evidentemente, una constante en la obra de Spengler es el desprecio a los románticos, a los ideólogos, esos que parece que cantaron una canción callejera, eterna, melodramática, que ven todo desde los mitines, desde las tabernas y desde lo bajo.
Algo que es cierto, y es efectivamente cierto, es que cada revolución ha constituido una degradación de la autoridad. Y es como que en sociedades como las nuestras, no necesariamente en la anglosajona, y vamos de nuevo con el tema de las idiosincrasias, está constantemente todo el temita de que hay que legitimar el poder. Se cuestiona la autoridad. Y eso lo vemos, sí. No sé por qué hacemos esas estupideces importados de Francia. Es como que Inglaterra, y esto de Sheffield, es un pueblo práctico. Y eso sí es equiparable a los romanos antiguos. La civilización inglesa tiene esa similitud con los romanos. La practicidad es muy importante. Un día lo van a comprender. Bueno, el inglés es como que primero te va a intentar persuadir. Si no lo escuchas, te va a cortar la cabeza. En cambio, el francés, ¿qué va a hacer? Primero va a crear un montón de efervescentes ideólogos trastornados con complejo de inferioridad, los va a esparcir por todas esas villas, pues son villas en Francia, van a hacer un teatro melodramático, revanchista, y recién ahí cortan la cabeza. No entiendo por qué en este país se importa todo lo desgraciadamente francés. Y nunca hemos llegado a comprender cuestiones simples que Spengler explicaba, evidentemente, que a la realidad hay que enfrentarla como es y hacer lo que hay que hacer. Y que muchos libros místicos no son más que una distracción de la realidad. Let's go to